y hubo una reunión muy importante en donde justamente el diputado se reunió con el intendente de la ciudad, Juan Pablo Poletti. Lo tenemos en línea al diputado nacional Eduardo Tenera, a quien saludamos. Eduardo, desde Sol Play, Sol Ponce y Fernando Pasante, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes a la audiencia, ¿cómo va? Bien, felicidades antes que nada. Bueno, Igualmente. a ver, vos hace tiempo hablas de la palabra ferrocidio, cuando hablábamos o ferricidio, mejor dicho, no sé cómo se dice bien, porque es un neologismo, Sí, pero digo, venís siguiendo muy de cerca lo que significa la desinversión de los estados nacionales, en este caso de la gestión nacional, respecto del tren, y ahora con esto que es obviamente para algunos se esconde una cuestión mercado inmobiliario y demás. ¿Cuál fue tu visión, cuál fue tu aporte y la reunión que mantuviste con el intendente de la ciudad, el doctor Poletti? Bueno, básicamente lo que le planteamos es lo que venimos diciendo desde hace varios meses, cuando el gobierno nacional anunció que iba a enajenar unos 300 inmuebles, unos 300 terrenos a lo largo y lo ancho de la Argentina. De alguna manera pegamos el grito de alarma porque una buena parte de esos inmuebles, de esos terrenos, cuentan en su interior con infraestructura ferroviaria. En muchos casos en uso, el caso por ejemplo de los talleres de Alta Córdoba, los Ujú. talleres diésel de Mendoza, es decir, hay talleres funcionando en esos inmuebles que son claves para el transporte ferroviario, o por ejemplo toda una zona de vías en Pergamino por donde circulan dos ramales, eh, y en otros casos, como el caso de la estación Belgrano, precisamente en Santa Fe, se trata de una zona de alto valor patrimonial, que tiene inmuebles ferroviarios, como la estación Belgrano, Ujú. y tiene infraestructura ferroviaria y tiene trazas, que es lo más importante, ¿no? La traza, para que se entienda, es el recorrido de la vía, sin contar la vía, ¿no? Cuando se pierde una traza, se pierde la posibilidad en el futuro de volver a utilizar todo ese corredor para los trenes. ¿Y por qué es tan claro. importante para Santa Fe? Porque alguna vez Santa Fe contó con trenes metropolitanos que la relacionaban con todas las localidades de la región hasta la década de los 90, y ya dejó de contar con eso, pero tiene la infraestructura en muchos casos intacta, en otros casos necesitan de algún tipo de refacción, pero las trazas están, ¿no? Y están los rieles, y está la infraestructura, etcétera. Y además tiene en esa zona, la zona de la estación Belgrano, el acceso ferroviario al puerto, que no se utiliza hace Claro. 10 años, pero que tranquilamente puede alguien venir y reactivarlo, y es muy importante para el transporte de carga, ¿no? Llegar al puerto, al corazón del puerto, y Ujú. a la salida vía el río Paraná al mar, a través de los trenes de carga. Bueno, todo ese tesoro es el que tienen esos terrenos. Nosotros no decimos que no se puede hacer nada, decimos que se puede articular otro tipo de desarrollo, que van desde el desarrollo inmobiliario, que van desde la creación de un parque público, Ujú. etcétera, puede ser totalmente articulable y puede vivir en armonía, puede desarrollarse en armonía con la preservación de esa infraestructura ferroviaria. Además, le da un plus a esa zona, pensando en la posibilidad de recuperar una forma de movilidad sustentable, ¿no? Ujú. Aun cuando vos hablás de los terrenos perdón, de los trenes que vienen al puerto, nosotros estamos justamente detrás. Yo Tal me doy cual, vuelta sí. y miro el dique. Creo que conocés la radio, Edu, sabés dónde Sí, claro, estamos. estuve hace muy poquito. Bueno, y nosotros cuando nos chocábamos con la horrible noticia del fin del dragado, Ujú. que lo tratamos, bueno, a más no poder realmente, y pusimos grito en el cielo, dijimos ojalá se haga algo, hubo manifestaciones, digo, cuando nos enteramos que Santa Fe no entraba dentro de el calado necesario, o por lo menos lo que se iba a hacer, o seguir haciendo hacia Rosario, que uno entiende que en Rosario y en los puertos del Gran Rosario está la gran salida de todos o de la gran mayoría de las exportaciones. Decíamos, pucha, acá llega o llegaba, o esperemos que siga llegando, un barco donde el combustible de una empresa que todos conocemos se reparte mucho más rápido. Ahora vamos a tener que esperar y decimos a ver si el día de mañana va a salir más caro ese combustible de esa marca, porque va a dejar de llegar en caso de no contar con el calado suficiente. Digo, y esas noticias que realmente vos decís, bueno, pero tenemos todo armado, tenemos un ramal ferroviario que llegaría hasta acá, no hay decisión política, y a contramano, Eduardo, parece que el gobierno nacional tiene toda la idea de, me puedo equivocar, ojalá que me equivoque, de desmantelar parte del sistema ferroviario.
No, eso está claro. De hecho, ha quedado explícito en la Ley Bases 1 y en la Ley Bases 2, ¿no? En las dos versiones de la Ley Base. Uno tiende a pensar que ese intento de reprivatización del transporte ferroviario puede llegar a tener éxito con el transporte ferroviario de carga, porque el complejo primario exportador va a seguir necesitando de sus servicios, entonces tranquilamente puede hacerse cargo un privado en particular. En el caso de los trenes de pasajeros eso va a dejar de existir en gran parte, porque en términos comerciales no es rentable, en términos de contable, ¿no? Es rentable desde otra perspectiva, de la rentabilidad social, de lo que se suele llamar como las externalidades positivas, de todo lo que le trae a la movilidad, al transporte, a la actividad económica de una región. Pero bueno, en caso de enajenarse esas 25 hectáreas y no tenerse en cuenta ningún criterio de preservación, bueno, lo que va a perder Santa Fe es para siempre la posibilidad de recuperar los trenes de cercanía y la posibilidad de tener el tren de carga hasta el puerto. ¿Por qué es importante y por qué fui a hablar con Poletti? Porque es el municipio el que determina los usos de las tierras que están en la ciudad de Santa Fe. El municipio de Santa Fe, es decir, tanto el Ejecutivo como el Consejo, es el que va a tener que llegar a un acuerdo con Nación para ver de qué manera se avanza en la venta de esas tierras y qué indicadores se les da a esas tierras. Entonces, posiblemente Nación, para hacer un buen negocio inmobiliario, entre comillas, o para venderle esto posiblemente a Eduardo Elstein, que es el dueño de IRSE, que además es el jefe político del funcionario que está a cargo de la AVE, de la agencia. Sí, era su gerente, de hecho. Claro. Sí. Exactamente. Posiblemente eso termine en manos de Elstein, y es el municipio el que determina, por ejemplo, qué indicadores se le pueden dar, cuántos pisos se pueden hacer en ese lugar, etcétera. Tiene un poder enorme para decir eso, pero también para decir, bueno, pero todo lo que es infraestructura ferroviaria, todo lo que es esta traza, todo lo que es inmuebles que son del ferrocarril, lo vamos a sostener porque nosotros creemos que es necesario que hasta ahí llegue el tren de pasajeros en un futuro, etcétera. No importa, porque digo, el argumento es, bueno, hoy no hay plata para eso, la Nación no lo va a hacer, la provincia mira para otro lado. La verdad que eso importa muy poco. Un municipio tiene que generar las condiciones para planificar en el tiempo y dejar sentadas las bases para lo que cree puede ser una salida a los problemas de movilidad que tiene. Y una de las salidas, de las pocas salidas que tiene la ciudad de Santa Fe para eso, lo mismo la ciudad de Rosario, del transporte ferroviario, que ya existió y que traía enormes beneficios, ¿no? Quiero saber cuál fue la respuesta del doctor Poletti y saber si replicaste esta reunión, Eduardo, con el intendente Hapkin en Rosario. Bueno, en Rosario no hay en venta particularmente no atañe a la zona portuaria. Terrenos que tengan que ver con la actividad ferroviaria. Bien. Son linderos, ¿no? No son exactamente, no alterarían eso. En el caso de Santa Fe sí. Bueno, la respuesta en realidad fue que se iba a tener en cuenta. Por supuesto, yo le planteé que nosotros vamos a seguir de cerca, porque hay distintos actores que ya le vienen planteando esto. Hubo varias reuniones de Poletti y de los concejales con distintos actores de la sociedad civil, muchas vecinales le plantearon lo mismo, además de la necesidad de espacio público, etcétera, el tema de la movilidad, el tema del transporte ferroviario, y también la asociación Santa Fe en el Tren, que es una asociación que hace un enorme laburo técnico, y que él alcanzó todo ese laburo técnico para mostrarle cómo, con unas breves, pocas, pequeñas intervenciones, no hace falta frenar absolutamente todo, sino que con una breve intervención y una preservación de algunos lugares muy precisos, se puede dejar sentada, ¿no es cierto?, los criterios mínimos para el día de mañana recuperar el transporte ferroviario. Si a eso le ponen encima hormigón, es muy difícil que después se pueda recuperar, ¿no? Eduardo, Sol te saluda. Si te pedimos que hagas una evaluación de la reunión, ¿la considerás positiva entonces? La considero positiva porque me fui con una respuesta satisfactoria en el sentido de que me plantearon tanto el intendente como el secretario Boscarol que iban a seguir criterios de preservación de la infraestructura ferroviaria. Cuando digo que vamos a seguir de cerca esto, porque
hay algunas cuestiones técnicas a tener en cuenta y sabemos que es muy posible que algunos actores interesados en esos terrenos, actores privados que todavía no aparecen porque por ahora es de Estado municipal a Estado nacional, pero que todos sabemos, teniendo en cuenta quién es el titular de la AVE, van a meter la cuchara, es muy posible que les interese muy poco esto. Entonces el guardián de esto va a tener que ser el Estado municipal. Nosotros nos fuimos satisfechos con que se fuera a seguir un criterio de preservación, pero por supuesto lo vamos a seguir de cerca para que efectivamente sea así. Nosotros y otros sectores de la sociedad civil muy interesados en el tema, ¿no? De todas maneras, recordame, si yo mal no recuerdo, en el año has presentado algún proyecto vinculado justamente con el tema de la protección del sistema ferroviario. ¿Me puedo estar equivocando? No, yo he presentado hace muy poquito, cuando se supo esto, Sí. de los 300 inmuebles a nivel nacional, un proyecto de ley para que la enajenación de aquellos terrenos donde haya infraestructura ferroviaria activa o en desuso, pero que tranquilamente puede recuperarse, sus trazas, sus rieles, sus inmuebles, etcétera, necesite de una ley del Congreso de la Nación para ser vendido. Por supuesto, es un proyecto de ley, quizás no va con el espíritu de la época, por eso ni siquiera ha sido ni abordado ni tratado, pero nosotros creíamos que había que dejar testimonio de lo que nosotros creemos debería ser un criterio razonable para enajenar bienes que son estratégicos para la Nación. Hasta la llegada de José Alfredo Martínez al Ministerio de Economía de la Nación, el criterio era ese, el Estado, para deshacerse de inmuebles estratégicos, necesitaba de una ley del Congreso de la Nación. Llegó Martínez de O, estableció un decreto ley de la dictadura, es decir, no había Congreso, por supuesto, y a partir de ahí es el Estado, el Ejecutivo directamente el que puede deshacerse, y no nos parece razonable porque si para privatizar una empresa del Estado se necesita una ley del Congreso de la Nación, bueno, para enajenar terrenos estratégicos debería necesitarse también esa ley, ¿no? Ojalá que se cumpla. Eduardo, gracias por tu tiempo, que tengas un muy buen cierre de año, quedará seguramente para lo sucesivo hablar de lo que se viene en el Congreso, un Congreso que será, no sé si funcionará, digamos, como dijeron, con algunas urgencias, porque hay como una lógica, y esto para cerrar nomás como comentario, hay como una lógica en donde el gobierno nacional intenta bajar un discurso de decir, no muchachos, olvídense de las vacaciones de 2 meses digo, hay como una lógica esa para que la sociedad se ponga como un poco nerviosa, diga, mirá cómo estos desgraciados se van de vacaciones con la nuestra. Digo, y quienes por ahí los conocen un poco más, tengo la suerte de conocerlos más, tal vez a los legisladores y demás, digo, son gente que en general, los santafesinos, hablo de los que conozco, y son gente que no se pega unos viajes de lujo de la puta madre y demás. Pero digo, sentís esto, ¿no? Como parte de... Mira, nosotros estuvimos todo diciembre en el Congreso esperando que llamen a extraordinaria, que no quiere llamar a extraordinaria el Congreso, el Ejecutivo, y sí, hay toda una gestualidad del gobierno donde en realidad muchas cosas de las que se dicen tiene que ver con intentar gestionar opinión pública más que gestionar los destinos de la Argentina. La pelota en la extraordinaria la tiene el Ejecutivo. No tiene ni la menor intención de convocar a extraordinaria, mucho menos después de lo que pasó con Cuader, un aliado del Ejecutivo, un aliado de la Libertad Avanza, que saben que la próxima sesión del Senado, inevitablemente, porque lo establece las leyes, lo establece la Constitución, va a tener que asumir la senadora que iba detrás en la lista y que no es aliada del gobierno. Entonces el gobierno no tiene ningún interés en activar las sesiones. Estuvimos esperando todo diciembre, esperaremos si hace falta enero, febrero, estamos al pie del cañón, no nos vamos del país a ningún lado, estamos acá dando vueltas a la espera de que nos convoquen. No le veo demasiadas ganas, ¿no? Gracias, Eduardo. A ustedes, un abrazo y feliz año. Feliz año. El diputado nacional Eduardo Toñoli.